te adoramos a ti. Eres el Dios grande y fuerte, y no hay nadie como tú. Nadie como tú. Vamos, levanta tu voz. Desde el vientre de mi madre, tú me apartaste para ti. Mi embrión vieron tus ojos, tu Espíritu Santo me formó, me formó. Tu libro escribiste todos mis días por vivir, por vivir. Me creaste para amarte, abre mis ojos para verte, para verte. Como barro en tus manos soy. Conmigo como tú quieras, alfarero, carpintero, dale tu forma a mi corazón, Padre eterno, consejero, tú eres el príncipe. Dile, en tu libro escribiste, en tu libro escribiste todos mis días por vivir, por vivir. Fui creado para amarte, abre mis ojos para verte, para verte. Como barro en tus manos soy, haz en mí tu perfecta voluntad. Como barro en tus manos soy, haz conmigo como tú quieras. Alfarero, carpintero, dale tu forma a mi corazón, Padre eterno, consejero, tú eres el príncipe de paz. Levanta tus manos al alfarero. Él hace con nosotros como Él quiere. Él nos forma como Él quiere. Nos da su forma, la forma de su Hijo. Levanta tus manos. Eso que estás pasando, esa prueba, esa tribulación, no es para destruirte, es para formar a Cristo en ti y en mí. Levanta tus manos, dile: Señor, forma a Cristo en mí, forma a Cristo en mí. Levanta tus manos y canta esto. Trata conmigo, quiebra mi ego, saca el tesoro
que pusiste en mi interior. Trata conmigo, quiebra mi ego, saca el tesoro que pusiste. Vamos, díselo a él, díselo a él. Y trata conmigo, quiebra mi ego, saca el tesoro que pusiste en mi interior. Trata conmigo, quiebra mi ego, saca el tesoro, saca el tesoro que pusiste. Una vez más, dile trata. Trata conmigo, quiebra mi ego, saca el tesoro que pusiste. Es Cristo. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria, esperanza de gloria. Es Cristo en mí, es Cristo en mí, la esperanza de gloria, esperanza de gloria. Es Cristo en mí, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí, es Cristo en mí, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Es Cristo en mí. Hoy es Cristo la esperanza de gloria. Alfarero, alfarero, carpintero, dale tu forma a mi corazón. Padre eterno, consejero, eres el príncipe del alfarero. Dale tu forma a mi corazón, Padre eterno, consejero, eres el príncipe. Una vez más, dile alfarero. Alfarero, carpintero, dale tu forma a mi corazón, Padre eterno, consejero, tú eres el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Levanta tus manos con tus palabras. Príncipe de paz. Vamos, fluye un momento en el Espíritu. Hoy, príncipe de paz. Que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz. Vamos. Que se escuche tu voz. Levanta tus manos y dile a él. Dale tu forma a mi corazón. Dile, dale tu forma a mi corazón. Haz conmigo lo que quieras.
quieras. Dile, como barro en tus manos soy, haz en mí tu perfecta voluntad. Tus manos soy, haz conmigo como tú quieras, alfarero. Hoy, esta mañana, estaba yo viendo en las redes, hubo un concierto con un ministerio allá en Mérida y un montón, ya ves, subieron el concierto. Y sabe, me dio mucha tristeza ver a la gran mayoría de los que fueron filmando en lugar de adorando. Filmando en lugar de adorando. Todos con sus teléfonos filmando al artista de Barak. Y los ves con mucha algarabía. Y muy pocos estaban adorando. Y no le estoy diciendo que no vaya a esos conciertos. Si puede, vaya. Pero vaya para adorar al Rey. Vaya para, ok, tómese una foto y pum, ya. Pero aproveche el tiempo, el momento, la ocasión para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno de ser en gran manera alabado y adorado. Espero que los que fueron de aquí hayan adorado, ¿verdad? Y no solo hayan filmado, ¿verdad? Si no, tenemos mucho trabajo que hacer para enseñar al pueblo a adorar y que el pueblo sepa quién es el que debe ser adorado, ¿verdad? Muy bien, pues estamos muy contentos, felices. ¿Está listo para recibir la palabra? Gloria a Dios. Vamos rápidamente a Jueces capítulo 2, versículos 6 al 12. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra y quiero llamarle pasemos la estafeta. Diga al que está a tu lado, pasemos la estafeta. ¿Ok? Pasemos la estafeta. Bien, no sé si me inspiró ver a mi nietecito concursando allá en un club deportivo de carreras y que ganaron el primer lugar. No sé si es la inspiración de eso o el Espíritu Santo, pero espero que haya sido el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, y por eso le puse este nombre, este título, pasemos la estafeta. Y vamos a leer Jueces capítulo 2, versículos 6 al 12. Amén. Dice así, por favor: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, se está hablando de la generación que salió de Egipto, la segunda generación que salió de Egipto, porque la primera quedó postrada en el desierto, solamente Josué y Caleb, y la segunda generación sobrevivió. Y obviamente este pasaje está hablando en este momento de la segunda generación que salió de Egipto, los cuales, dice, habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Me encanta esto, hermano, porque al final de la historia de Josué, Dios mismo permite o inspira al escritor para que se asiente en la Biblia esto: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Josué comenzó, escuche bien, Josué comenzó como el siervo de Moisés, sirviéndole 40 años. 40 años. Es difícil encontrar eso ahora, ¿verdad? Encontrar a alguien que 40 años. Bueno, póngale usted 25 años. Gloria a Dios por los que están sirviendo al Señor aquí desde hace 25 años, ¿verdad?
Gloria a Dios por los que están sirviendo aquí desde hace 20 años, desde hace 15 años, desde hace 10 años, desde hace 5 años, porque no es fácil, ¿verdad? Pero encontrar a uno de 40 años que haya servido 40 años no es fácil. Ahora, no solamente sirvió en el tabernáculo, sirvió en el pueblo, sino hay un hecho muy glorioso: sirvió a Moisés 40 años. Esa fidelidad, ¿verdad?, lo llevó a que al final de sus días Jehová dijera y muriera como un siervo de Dios. Comenzó como un siervo de Moisés y terminó su vida como un siervo de Dios. Dile al que está a tu lado: comienza como un siervo para tu hermano, para que termines como un siervo de Dios. Otra vez, dile, me encanta porque usted está profetizando. Le estoy enseñando a profetizar. Dile, comienza sirviendo a tu hermano para que termines como un siervo de Dios. Que se escriba en la historia, ¿verdad? Siervo de Dios. Antes que apóstol, antes que profeta, antes que pastor. Allá en tu epitafio, ¿se llama? ¿Epitafio? ¿Verdad? Pongan allá: fulano de tal, siervo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Gloria a Dios. Algunos se quedaron muy serios todavía. Versículo 9 dice: y los sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió. Toda esa generación murió. Versículo 10 dice, y es donde nos vamos a centrar, versículo 10 dice: y se levantó después de ellos otra generación, una tercera generación, pero con dos características lamentables. Número 1, no conocían a Jehová. Número 2, no conocían la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Es obvio, es normal y natural que quien no conoce a Dios termina haciendo lo malo delante de Dios. Dice el Salmo, ¿verdad? Dice el Salmo 14 o el Salmo 50 o algo allá, dice la palabra de Dios: no hay quien conozca a Dios, todos se han corrompido. Entonces la corrupción viene por la falta del conocimiento de Dios. Amén. Entonces es obvio que una generación que no conoce a Dios y una generación que no conoce la obra de Dios terminará corrompiéndose, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y terminará en idolatría, porque eso es, dice: y sirvieron a los Baales. Idolatría. Versículo 12 dice: dejaron. La palabra dejar significa abandonar. La palabra abandonar significa también apostasía. Entonces, ¿qué hizo esta generación? Esta tercera generación que se levantó después de la segunda generación, la generación de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, ¿qué hizo? Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres. Me sorprende mucho. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Es decir, sufrieron las consecuencias. Apartarnos del Señor, abandonar a Dios. No pienses que te va a ir mejor. No pienses que te va a ir mejor. Abandonar a Dios siempre trae sus consecuencias. Dejar a Dios siempre trae sus consecuencias. Pasar por alto los principios de Dios siempre trae sus consecuencias. Es algo inevitable. Y por eso hoy quiero con todo mi corazón compartir esta palabra que le he intitulado: pasemos la estafeta. Y en primer lugar, por favor, hemos de tener muy en claro, mis amados hermanos, que como creyentes y como iglesia debemos de tener muy en claro que nuestro Dios no solo es un Dios personal, sino es un Dios generacional.
Dios no solo trabaja de manera personal, Dios trabaja de manera generacional. Por lo menos su intención y su propósito siempre y primero es trabajar de manera personal, pero también Él trabaja de manera generacional. Es decir, Dios no solo está interesado en mi salvación y en tu salvación de manera personal, sino que Dios está interesado, no solo está interesado en mi salvación y que mi vida sea edificada bajo los principios espirituales, sino también Dios quiere que mis generaciones le conozcan y mis generaciones vivan dentro del marco de sus principios, de sus normas, de sus preceptos establecidos en la palabra de Dios. Y cuando hablo de mis generaciones, hermano, ponga usted mucha atención. El viernes estaba con los misioneros y les decía, los principios de Dios, los principios espirituales, los principios divinos establecidos en la palabra tienen vigencia para este tiempo y son efectivos en todas las áreas de nuestra vida. No solo se trata de venir a la iglesia y encontrar principios que nos ayudan a convivir o a vivir dentro de la iglesia. Los principios de la palabra de Dios están vigentes porque son principios, no mudan, no cambian, permanecen para siempre. Pero también estos principios, si los abrazamos, si los creemos y los aplicamos, funcionan en cada área de nuestra vida. Por eso, cuando yo me refiero a generaciones, me estoy refiriendo obviamente y principalmente a nivel de mi familia biológica, de mis generaciones. Pero también se refiere a la familia espiritual donde de alguna manera yo debo ser influencia a los demás, a mis hermanos o a mis hermanas o a las familias que componen la iglesia. Yo debo ser una influencia para ellos. Yo no vivo para sí ni muero, para mí ni muero ni vivo para mí ni muero para mí. Yo soy una influencia. Entonces mis hermanos, el joven que está a mi lado, el niño que está a mi lado, la familia que está a mi lado, también tiene que ver con mis generaciones. Amén. La gente que viene y nace de nuevo y viene a la iglesia tiene que ver con mis generaciones. Tiene que ver con las nuevas generaciones de esta casa. Entonces, mis generaciones es tanto a nivel familia biológica como a nivel espiritual, pero también a nivel ministerial. Si yo soy un líder, entonces debo de reconocer que mi liderazgo no tiene que ver solo conmigo, sino también tiene que ver con mis generaciones, con otros que puedan ser los futuros líderes, los futuros ministerios, los futuros hermanos, el futuro liderazgo. Eso también tiene que ver conmigo. Cuando hablo de generaciones también aplica en el campo vocacional y en el campo profesional. En todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que ver la expectativa o la perspectiva de Dios, de que Dios es un Dios generacional. Que es un Dios generacional. Que Él le interesa mi vida, pero también le interesan mis generaciones. Por lo tanto, entonces no debemos eludir la responsabilidad y la asignación sagrada de tres cosas en nuestra vida. Si yo entiendo esto y si yo acepto y comprendo y miro a Dios desde esta expectativa, entonces no puedo eludir la asignación y la responsabilidad que tengo bajo tres aspectos. Número uno, debo dejar herencia para la siguiente generación. O yo debo procurar dejar herencia para la siguiente generación. En todos los campos debo dejar herencia. Y cuando hablamos de herencia, hermanos, específicamente básicamente nos estamos refiriendo a las cosas materiales, a los recursos materiales que podemos dejarle a la siguiente generación, para que ellos no empiecen de cero,
Número 2, tengo la responsabilidad de dejar o transmitir un legado a la siguiente generación. No solo debo procurar una herencia para la siguiente generación. Hay padres que se murieron y los pobres hijos, hermanos, hasta ahorita están rentando casa. No tienen casa. No tienen recursos para manifestarse. No solo tenemos la responsabilidad de dejar herencia, debemos de trabajar los padres, los que hoy estamos como esa generación, trabajemos para dejar herencia a nuestros hijos. Nada más que hay que administrar la herencia de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y ahorita le voy a decir por qué. Lo segundo es que tenemos que transmitir un legado a la siguiente generación. Y cuando hablo de legado, hermanos, estoy hablando de una visión o una cultura de vida para mis hijos. Una forma de vivir, una manera de hacer las cosas, un estilo de vida propio de la esencia que yo fui. No es solo dejarles herencia, no solo es dejarles cosas materiales, sino heredarles o transmitirles o impartirles un legado, una forma de vida, una cultura de vida para ellos, para que entonces la herencia pueda ser aprovechada o la herencia pueda ser encaminada a esa visión patriarcal que Dios nos ha dado. Entonces no se trata solo de cosas materiales y que eso es necesario, y le animo a padre a que usted lo haga. Pero también, hermanos, edifique un legado, edifique una forma de vida, edifique un estilo de vida, una forma de vivir que herede, que transmita, que imparta a sus hijos, para que aunque usted no esté, sus hijos manifiesten ese legado. Hay padres que venían acá con sus hijos, se murieron y sus hijos ya no regresaron a la iglesia porque no les transmitieron una forma, un estilo de vida. Solo los trajimos. Y finalmente, hermanos, otra tercera responsabilidad es que ¿qué vamos a hacer con la herencia? ¿Qué vamos a hacer con el legado si no tenemos un sucesor? Entonces tenemos que trabajar también para levantar un sucesor que administre bien la herencia, que administre bien el legado, que continúe el legado y que le añada a la herencia y al legado que le hemos dejado. Es lamentable cuando padres levantaron una gran empresa, hermanos, herencia, y se lo dejaron a sus hijos. Pero no hubo legado y sus hijos la destruyeron, la echaron abajo. Y hoy a lo mejor tienen que empezar de cero. O al que se lo dejaron no era la persona que se lo debían haber dejado. Por eso es necesario no solo trabajar en un sucesor. Por eso el pastor hoy de esta iglesia tiene que trabajar o ha empezado a trabajar para un sucesor. El que es líder de alabanza debe empezar a trabajar para el que va a ser su sucesor. El líder de chicos ya está trabajando para su sucesor. El líder de diáconos, el anciano, el supervisor, ya trabajar quién me va a suceder para que administre la herencia que le voy a dejar y continúe el legado que le voy a dejar. Porque tenemos que tener la mentalidad de Jesucristo. Jesús, cuando llamó a sus siervos, les dijo: a uno les dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, ¿verdad? Los llamó y de acuerdo a su capacidad, allá está el punto, de acuerdo a su capacidad, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Y el que tuvo 5 dice que fue, trabajó, negoció esos 5 y no solo trajo los 5 que le dieron, sino que trajo 5 más. Que tenía 2, le dieron 2, fue, negoció, trabajó y conservó esos 2 que le dieron, pero trajo otros 2, multiplicó, añadió.
Anciano, te he entregado 5 familias. Si hiciéramos cuenta, ¿cómo están las 5? Ay, pastor, pues no quiere. Yo ya hice todo lo posible. Wow. Y eso aplica hasta uno como pastor. Es verdad que no todos al 100%, ¿verdad? Porque hasta Jesús mismo, ¿verdad? De los 12, uno falló. Pero no es al revés. Y Dios me dijo: prueba a aquellos que quieren ser pastores, porque tal vez haya entre ustedes alguien que quiera ser pastor. Pruébale, entrégale 5 familias. Y si te trae las 5 familias y luego de 6 meses te trae 5 más, es pastor. Pero si te entrego 5 y dices que quieres ser pastor, te entrego 5 y de las 5 que tenía, como dice el canto de la alabanza, ¿verdad? De los 5 que tenía, de los 5 nada más quedan 2. Pero a veces los pastores, y me incluyo, tal vez soy el primero, que el sentido paternal hay. Sí, pero creo que sí tiene llamado. Pero creo que sí, es que yo quiero emprender algo. Yo quiero claro, está viendo al otro pastor, está viendo al otro líder, está viendo a aquel que era anciano, que era supervisor y ahora es un tremendo pastor con un tremendo ministerio. Y dice: yo quiero. Y a veces nosotros, bueno, es que si quiere, yo creo que a lo mejor, ¿por qué no probamos? Pues pruébalo, dale 5 familias de esta casa y a ver después de 6 meses cómo están esas familias. Eso es lo que los padres hebreos hacían con sus hijos. Los padres hebreos no heredaban a sus hijos cuando ellos se morían. Los padres hebreos preparaban a sus hijos de tal manera que a los 30 años, si el hijo estaba listo, entonces el padre le heredaba no solo sus bienes, sino toda la autoridad. Por eso es que Jesús, cuando vino a los 30 años, se abrió el cielo. El Padre dio testimonio de ¿qué? De su obediencia, de su total, plena, integral obediencia, que lo llevó a estar listo para heredar el reino de su Padre. Y por eso cuando se abrió el cielo, Él dijo, Dios mismo, su Padre, dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco, en el que yo tengo complacencia. Por lo tanto, le doy toda la autoridad y le doy los bienes a Él, mis bienes, para que Él los ejecute. Pero nosotros no, nuestra cultura es diferente, ¿verdad? Lo primero que hacemos es que ponemos en nuestro testamento: esta casa es para Roy Cantún, pero cuando yo me muera, entonces la puede heredar. Digo, Dios mío, y si yo me muero primero que mi papá, nunca la voy a heredar. Pero eso es lo que pensamos. Hacemos un testamento y heredamos a nuestros hijos, pero hasta que nos muramos. Luego lo que hacemos, hermanos, es que le das a tu hijo, aunque tu hijo no te ha demostrado integridad, aunque tu hijo no te ha demostrado madurez, aunque tu hijo no te ha demostrado obediencia, aunque tu hijo no ha dado síntomas de madurez, de ser un hijo obediente, de ser un hijo que te ama, de ser un hijo que ama tu legado, de ser un hijo que ama a tu Dios y sirve al Dios que tú sirves. Y sin embargo, a veces es un despilfarrador, es un flojo, es un borracho, es un desobligado, ¿verdad? Es un irresponsable, es el hijo que se levanta a las 12 del día, a la 1 del día, que no coopera en casa, que no colabora en casa, y tú, por ser tu hijo, le heredas. Es que mi hijo. Sí, pero no te das cuenta que en todo este tiempo no te ha demostrado capacidad y madurez para que tú le entregues el fruto y el esfuerzo de tu trabajo, y que él solamente lo va a despilfarrar, que él solamente lo va a mal usar y se lo va a acabar. Pero esa es nuestra mentalidad. La Biblia dice en Proverbios que el siervo fiel a su señor es el que hereda.
Si yo no tengo un hijo digno de heredar, de tomar mi herencia, sí puedo tener un siervo fiel a mi lado que diga: Cristian, aquí está para ti. Pero has sido fiel, has sido obediente, tienes mi corazón, llevas mi ADN, me has demostrado madurez. No se va a perder mi herencia, se va a aumentar, se va a cuidar, se va a preservar. Toma mi casa. Pero ni tu coche puedes sostener porque está todo sucio. Ahí va el pobre carro. Ay, ojalá el pastor me herede su coche. Ya me imagino si le prestara mi coche. Ay, pastor, un bache. Ay, pastor, ¿quién sabe quién lo rayó? ¿Quién lo rayó? Pero nuestra mentalidad tiene que cambiar. Porque aunque hoy somos muchos como iglesia, y estoy hablando a nivel general, no estamos transformando el mundo. Porque solo somos números, carecemos de esencia, o por lo menos no nos manifestamos en la esencia que debe caracterizarnos. La esencia y el poder del evangelio. El evangelio tiene consecuencias, el evangelio tiene fruto, el evangelio tiene efecto, ¿sí o no, hermano? Pero no solo para ser salvos y pensar que me voy a ir al cielo. El evangelio tiene poder de Dios para transformar. No dice la palabra para salvar, para sanar. El evangelio de Dios tiene consecuencias. El que vive en la palabra, hermano, tiene consecuencias. Dice: si no se aparta de tu boca el libro de esta ley, entonces todo te saldrá bien y serás prosperado en todo lo que emprendas. Ay, es que el diablo. Entonces tenemos que trabajar, padres, líderes, iglesia, tenemos que trabajar por un sucesor. Aquel, escucha bien, aquel que añadirá a la herencia y aquel que le dará continuidad al legado. Después de 25 años, hermanos, esta es nuestra herencia como iglesia. Si hiciéramos no, hay iglesias con más cosas, pero si hiciéramos una cuenta de lo que Dios nos ha dado, de la herencia que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos como iglesia, híjoles, hermanos, es bastantito. Cuán importante es el próximo sucesor. Que entre 10 años usted entre aquí y el techo está caído. Las paredes derruidas. Pero esa es herencia. Sucesor entonces es aquel que va a añadir a la herencia y le dará continuidad al legado que Dios nos ha dado, a la visión que Dios nos ha dado. Y mire que dice la Biblia para que no diga que lo estoy inventando. Deuteronomio capítulo 6 dice: estos pues, versículo 1 y 2, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¡Wow! Yo, mi nieto Joel y mi bisnieto Neftalí. ¿Sabes? Si quieres la herencia, pues ya sabes, Aldo. Si quieres la herencia. Abby ya me dijo desde hace mucho tiempo que no. Aquí está. Dice:
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás tú a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón personal, y las repetirás a tus hijos, tu generación, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No hay forma. Primero de Crónicas 2:11 al 14, me encanta. Dice: ahora pues, David está hablando de Salomón: hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él te ha dicho. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, ahí está la herencia, guardes la ley de Jehová tu Dios. Ahí está el legado. Entonces dice: serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés por Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Qué tremendo padre, hablando de sus hijos y no haciéndole segunda a su hijo. Ay, es que me dijeron allá con los diáconos. Sé fuerte, sé valiente, no desmayes, sigue adelante. Pero padres, ay sí, hijito, vente. ¿Qué es eso? Se lo he dado como testimonio, hermano, y perdóneme que lo repita. ¿Cuántas veces llegó mi hija Aniela a mi casa llorando porque el miserable pastor Mike la regañaba? Él no se daba cuenta de todo lo que tenía que hacer, porque a veces nosotros estábamos ocupados y ella tomaba camión y se venía corriendo para llegar a su ensayo, y llegaba 5 o 3 minutos después y el pastor Mike: no ministras. Y llegaba a la casa llorando, frustrada, enojada. Es que es injusto, es que yo aproveché mi autoridad como pastor. Nos sentamos con ella y le dijimos: no temas, no desmayes, esfuérzate, persevera. Y se le cayó, hermano, el iPhone. Todavía me pregunto si lo hubiera consentido. Le decía: sí, hijita, bájate, no te preocupes, hoy te voy a cambiar a Mike y pongo a Richie. No. Ahora ella está dirigiendo alabanza. Todo el dolor, el sufrimiento que tuvo. Yo sé que usted ha sufrido más, hermano. No le estoy diciendo a mi hija víctima. Usted ha sufrido mucho. Ay, pastor, eso no es nada lo que yo he sufrido. Está bien, no le estoy compartiendo esto. Hoy Dios la está usando. Y Salomón le dijo, David le dijo: cobra ánimo, hijo, no temas, no desmayas. He aquí, dice, mira qué hermoso: yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Qué tremendo los padres. No le chandan al Señor, no le chandan su tiempo, no le chandan sus recursos, no le chandan sus dones, no le chandan su dinero. Aquí David dice: yo he preparado, dice acá, he preparado con grandes esfuerzos, he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Wow. Tus hijos están viendo que le estás dando al Señor esta calidad. Oye, hijo, está nublado, no vamos a la iglesia. Ay, qué padre, papi, nos tapamos. Hoy tus hijos, tus generaciones, líderes, sus generaciones están viendo el esfuerzo, están viendo que están dando todo y mucho por la visión de Dios, por el legado de Dios. O tu hijo ve tu sobre de diezmo, ganas 10,000 pesos y das 50 pesos de diezmo. Tu hijo ve: de eso se trata. Pero aquí
David estaba trabajando para su generación. Porque es mucho. Y mire, me encanta cómo termina. Dice: asimismo he preparado madera y piedra. Y le dice a Salomón: jeje, a lo cual tú añadirás. Y hay quienes han heredado, hermanos, y ni siquiera lo han dejado como el Padre lo dejó. No, pues es que está dura la cosa, está dura la situación. No, pues es que eran otros tiempos. Y ni siquiera lo han dejado en el nivel, han bajado, y mucho menos le han añadido. Si no dice amén, hermano, aunque sea diga ay. Versículo 4 dice: está un hombre solo, Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor. No hay nada más triste, lamentable y frustrante que un hombre que se esforzó toda la vida, que trabajó toda la vida, que logró muchas cosas, que obtuvo otras muchas, no tenga sucesor. Pues ya le estoy hablando de la calidad de sucesor. Que no tiene hijo ni hermano, ni entre sus hijos ni entre su hermano tiene sucesor. Pero nunca cesa de trabajar, míralo. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces tenemos la gran responsabilidad, mis amados hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Si tú eres un empresario, si tú eres un negociante, si tú eres líder, si tú eres ministerio, si tú eres pastor o solo eres parte de la congregación, aún así tienes hijos, tienes una familia que serán las generaciones en turno. Y qué lástima que se diga de mi generación, y qué lástima que se diga de nuestras generaciones que se levantaron, pero no conocieron a Dios ni la obra que Jehová había hecho con el pueblo. Y terminen corrompiéndose y terminen abandonando al Señor. Qué triste. El pasaje nos muestra una lamentable y dramática brecha generacional que se abrió entre el pueblo de Dios. Versículo 10 dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. En otras palabras, mis amados, y aplicándolo a nuestro tiempo, significa una generación que no ha experimentado el nuevo nacimiento, no ha nacido a la fe, no es salvo, no ha creído en Jesucristo. Puede venir a la iglesia, puede hasta servir, puede tener algún cargo en la iglesia, pero no ha conocido a Dios. Y por eso, si algo tenemos que hacer en lo que nos corresponde, lo primero es asegurarnos que nuestras generaciones tengan un encuentro con Jesucristo, conozcan al Dios de la Biblia. Hermana, yo se lo digo a los muchachos: antes que te ligues emocionalmente con ese muchacho, antes que te ligues emocionalmente con esa muchacha que no es cristiana y que te gusta y tú le gustas, asegúrate que es un hijo de Dios, asegúrate que ha creído en Jesús y no solo viene por ti. Porque si ha creído en Jesucristo, aunque tú no vengas, Él va a venir. Y aunque no sabe alabar a Dios, Él levantará sus manos, porque hay nuevo, un espíritu nuevo en Él que lo impulsa. Asegurémonos que nuestras generaciones hayan conocido a Dios. Hermanos líderes, aseguren que quienes forman su equipo de alabanza, su equipo de diáconos, su equipo de servidores, de maestros, hayan conocido a Jesucristo y hayan entregado su vida a Jesús. Y verdaderamente, hermanos, den los frutos de una regeneración. Pero si aquel que dice que ha nacido de nuevo, pero viene cada mes a la iglesia y llega después de media hora al culto, es difícil que yo le crea que ha nacido de nuevo.
Ay, pastor, está exagerando. No estoy exagerando. Tus hijos no quieren venir a la iglesia, no han nacido de nuevo. Tus hijos no leen la Biblia, tus hijos no oran. ¿Cómo van a orar? La Biblia dice en Romanos que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene el espíritu de vida en él. Pero cuando yo veo a un joven, y perdónme que lo diga como Gibran, que desde lo que conocí la Biblia, viajo con él y me está preguntando de la Biblia. Estoy durmiendo a las 3 de la madrugada. Blin, blin, suena el WhatsApp. Disculpe, estaba durmiendo, pastor. Le digo, no, te estaba esperando. Come Biblia. Me pregunta y yo a veces en el viaje no sé la respuesta, se la invento. Cuando lo veo que está metido acá, viene a la iglesia, es el primero que llega, pasa aquí al frente. Es muy difícil de creer que él es pura apariencia y que eso no es verdadero. ¿Cuántos hijos ni siquiera quieren venir a la iglesia? Ah, pero estás orgulloso que sea profesionista. Oh, sacas en la foto. A mí me daría vergüenza. Porque no tengo mayor gozo que ver a mis hijos andando en la verdad. Por eso subo lo que yo subo en el Facebook, hermano. Entonces, asegurémonos que conozcan. Dice otra característica: ni la obra que él había hecho no la conocían. Como efecto natural, rechazaron los mandamientos de Dios, rechazaron la cultura del pueblo de Dios, que estaba establecida a través de los principios y mandamientos dados a su pueblo. Es decir, guácala, no me parece, no creo, es muy exagerado, es muy legalista, eso es ser muy religioso. Rechazan los mandamientos, rechazan los principios de Dios. Pelean con sus padres porque dicen: ay, es que tú no me comprendes, yo soy joven. Sí, que tiene que seas joven, pero la palabra dice otra cosa. No conocen la obra de Dios, la rechazan. Asegurémonos de nuestras generaciones en primer lugar. Por lo tanto, versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos. Su forma de vivir terminó siendo influenciada y determinado, por el mundo. Veamos nuestras generaciones. ¿Qué los influye? Vean su forma de vestir. Influenciado porque la moda. No, más que la moda. Vean sus afectos, vean las inclinaciones que tienen, vean los gustos que tienen, vean las cosas que le llaman la atención a nuestras generaciones. Y nos daremos cuenta que están siendo influenciados por el mundo. Ojalá puedan ver el documental de esta película que está así como está siendo la más taquillera en el mundo, hermanos. Está siendo la más atacada por los grupos de la ideología de género y de los grupos delictivos. Son of Freedom. Véalo y mire, hermano. Dice que los niños son violados. Los niños son secuestrados desde su recámara. Cuando los padres le dan tabletas y les dan, hermanos, juegos electrónicos a sus hijos, porque a través de los juegos electrónicos se comunican con otros hijos, hacen amistad con otros niños y otros niños de todo el mundo, y que están influenciados ya por la pornografía infantil, la trata de niños, la trata de blancas, y desde allá empiezan, les destruyen su inocencia a los hijos.
Porque a veces los padres pensamos, ay, ¿qué tiene? Solamente le doy tu teléfono. Qué tremendo. Y lo más tremendo, hermano, es que quien está trabajando en contra de eso no son cristianos. Se dice católico, pero que ha abrazado este llamado. Eso decía él. Él no es cristiano, él es católico, pero dice, he abrazado este llamado. Y si me va a costar la vida, me va a costar la vida. Cuando nosotros como iglesia deberíamos de hacerlo. Dejaron, dice, abandonaron, se apartaron de Dios. Eso es apostasía. Y apostasía tiene que ver con gente que hizo una profesión pública de fe, se bautizaron, fueron miembros del cuerpo visible de una iglesia, pero han caído, dejaron, abandonaron la verdad del evangelio y de la palabra. Iglesias y creyentes que empiezan a abrazar ideas paganas, conceptos paganos, prácticas y comportamientos paganos, y comienzan, fíjese bien, comienzan a repudiar las confesiones básicas, la llaman religiosidad, le llaman legalismo, hermanos, y están abandonan los fundamentos básicos, ¿verdad? Pero lo más terrible es que ya no valoran ni siquiera la iglesia y los medios de gracia que Dios estableció. Ya no aman venir a la iglesia, ya no aman congregarse, no aman los medios de gracia, la oración, la adoración, la comunión. Yo le doy gracias a Dios porque cuando empezamos los miércoles de la oración y la oración continua se llenaban 3 filas. Hoy ya vemos 6 filas que se llenan los miércoles. Y cuando salimos a la adoración pública ya vemos por lo menos unas 200, 250 personas. Pero ¿sabe una cosa? Todavía hay muchos de ustedes que necesitan amar los medios de gracia para poder darle un ejemplo a nuestras generaciones que vienen, a nuestros hijos. ¿Qué sucedió? Alguien que me ayude con la alabanza. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué razón se abrió esta brecha generacional? Porque esta generación que se levantó no conocía a Dios. Porque esta generación que se levantó se corrompió. Porque esta generación que se levantó volvió a la idolatría, a amar las cosas del mundo. Es fácil saber cuando tú estás en idolatría. Es fácil. Cuando Dios no es el centro de tu vida, ya estás en idolatría. Cuando todo lo demás es más importante que Dios, ya estás en idolatría. Jesús mismo dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Idolatría. ¿Qué pasó? Sencillamente, el diablo. Era demasiada la presión del mundo. Era demasiada la influencia del mundo que no pudo soportar esa generación. ¿Se soltó el diablo con todos los principados y potestades? No. Sencillamente, la generación en turno no se ocupó, no asumió la responsabilidad de transferir su fe y su cultura a la siguiente generación. El verdadero éxito de tu liderazgo no es cuando tú vives. El verdadero éxito de tu liderazgo es cuando tú ya no estés. Ahí todos se darán cuenta de la calidad de mi liderazgo. Sería el hombre más frustrado en esta tierra si supiera que mis hijas ya no están sirviendo al Señor. Si supiera que mis hijas no aman al Dios que yo amo. Si supiera que mis hijas no sirven al Dios que yo sirvo. Si supiera que mis hijas, los principios y la cultura y el estilo de vida que le heredé o que le enseñé mientras estuvieron bajo mi techo, hoy la hayan tirado a la basura y tengan su propia manera de vivir. Sería el hombre más frustrado.
aunque tengan los mejores títulos, aunque tengan todo el dinero del mundo. ¿Qué pasó? Sencillamente la generación en turno no se ocupó, no asumió la responsabilidad de transferir su fe y su cultura a la siguiente generación. ¿Qué cultura le vas a heredar a tu hijo que llegas a mitad del templo, del culto? ¿Qué cultura le vas a heredar a tu hijo si te duermes en las reuniones? Entonces tu hijo te ve y tu generación te ve y dice: ay, bien aburrido para mi papá esto, ¿verdad? No, no tiene que traer acá. ¿Qué cultura le damos a nuestras generaciones? Y ay, se me hizo tarde, ay, son las 11, ya no me da tiempo de llegar a la iglesia. ¿Qué cultura? A lo mucho que puede aspirar tu generación es hacer lo mismo que tú haces: llegar tarde a las reuniones, venir de vez en cuando, llegar tarde, falto de pasión, y como hoy le decía a los servidores, insípidos y tibios. Nuestro Jesús no es insípido. Donde Él llegaba causaba conmoción. Las cosas no eran iguales, las cosas cambiaban. Y quiero terminar. Se supone que como iglesia, como creyentes, portamos el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación, para transformación y restauración. ¿Alguien dice amén? Se supone que como iglesia y como creyentes somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Es decir, somos un poder de influencia en el mundo. ¿Alguien dice amén? Se supone. Pero aunque hoy somos muchos en número como iglesia y creyentes, Guatemala tiene el 50% de cristianos. 50% de cristianos. Debería de estar mejor que como está, pero sigue igual. Aunque el 50% son cristianos. Chile tiene el 20% de cristianos y debería de estar mejor, pero son los países donde la ideología de género se está estableciendo más rápido. Sudamérica. Estados Unidos es el 70% de cristianos. ¿O escuchó bien? 70% de la población de Estados Unidos dice que es cristiana. Pero es desde donde está saliendo todo este mover horrible que va en contra de los principios de Dios. Se supone que somos ya muchos en México, pero ¿sabe una cosa? Solo somos números. Hemos perdido esencia. Aunque somos muchos, no vemos ese efecto, no vemos las consecuencias. No estamos siendo una verdadera influencia en la sociedad. Como creyentes e iglesia no estamos permeando los ámbitos de la vida, comenzando con nuestras generaciones. ¿Qué debemos hacer para que esto acontezca, especialmente en nuestra siguiente generación? ¿Qué debemos de hacer para cerrar brechas generacionales, hermanos? Despierte al que está a tu lado. Ya voy terminando. Dile: despierta, ya va a terminar el pastor. Mira, gózate, gózate y alégrate. Ya va a terminar el pastor. ¿Qué le vas a heredar a tu hijo, a tu generación? Un estilo y una forma de dormirte en el templo como nadie, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Primero, tenemos que dejar de ser cristianos de apariencia y ser cristianos de verdad. ¿Por qué no vienes a la iglesia?, le dije a un joven. ¿Por qué no vienes? Ay, pastor, eso no le funciona a mis papás, menos a mi mamá. Le digo: ¿cómo está eso? Sí, mi mamá le da beso a todo mundo, a los 500 hermanos. Dios te bendiga. Ay, ese amor que desborda, ese cariño. Pero en la casa es otra, nunca una muestra de cariño, de amor.
Si le funcionara eso a mi papá, yo vendría más, regresaría. ¿Qué dice la palabra? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Queremos transformar, queremos que nuestra generación, queremos transformar, hermano. Mire, hoy hasta los hombres con pulseritas acá, hombres, collarcitos, pulseritas. ¿Qué es eso? Y hombres casados. Yo me pregunto, ¿dónde está la esposa? Que le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo? Pulseritas acá. Ya mero se ponen acá también los tobillos. Collarcitos. Bueno, hasta pastores ya. Como Huichos Domínguez, así están. Yo siempre lo he dicho, hermano, siempre lo he dicho. El mundo no solo se va a conformar con que imite su apariencia, al rato te va a pedir que comprometas el mensaje. Empieza primero con esas cositas y después te va a pedir que comprometas tu mensaje. Es un exagerado, pastor. Profesan conocer a Dios. Primero, necesitamos ser cristianos verdaderos y no de apariencia, hermanos. Segundo, prediquemos la palabra de salvación a nuestras generaciones. Hoy es tiempo. Hoy mi esposa y yo vamos a llamar a algunos y les vamos a hablar desde: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Hace algunos días dimos instrucciones, mi esposa y yo, para que ministraran a 3 jovencitas. Y le dije, ministrales desde el principio de, hazle la pregunta de calidad: ¿eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué entiendes por eso? No sabemos. Prediquemos el evangelio a nuestras generaciones. Y tercero, instruyamos de manera constante y permanente a nuestras generaciones con la cultura del reino, con nuestra vida, modelándoles la cultura del reino a nuestros hijos. Porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya, Señor. Si crees que es la palabra de Dios para tu vida en esta mañana, dale gracias a Él y haz un compromiso con Él. Si yo te preguntara si amas a tus generaciones, seguro me dirías que sí. Pero no puedes amar a tus generaciones y las dejes sin el conocimiento de Dios y sin el conocimiento de la obra de Dios. Perdóname, no puedes decirme que amas a tus generaciones si las dejas sin el conocimiento de Dios y sin el conocimiento de la obra de Dios para sus vidas. No puedes decir que amas a Dios, a tus generaciones, y por no asumir tu responsabilidad estás dejando que se vayan al infierno. Estás dejando que se vayan a condenación. O estás dejando que el mundo empiece a modelar sus mentes, a conformar su vida. Y luego
a sufrir las consecuencias de vivir sin el conocimiento de Dios. Todos aquí tenemos generaciones. En distintos ámbitos de nuestra vida tenemos generaciones que necesitan conocer al Dios que tú conoces y que dices que amas y que sirves. Asumamos la responsabilidad, asumamos el compromiso de transferir, dejarle herencia, dejarle legado y levantar de nuestras generaciones un sucesor que cuide la herencia, que le dé continuidad al legado y que le añada toda esta riqueza que es el conocimiento de Dios. Amados, no tenemos tal vez los recursos, tal vez no tenemos la capacidad para hacer movimientos y hacer cosas como otros le están haciendo a favor, o mejor dicho, en contra del avance de todo esto que está destruyendo las familias y está destruyendo la sociedad. Tal vez no lo tenemos, tal vez no vamos a hacer una película, tal vez no vamos a fundar o levantar una fundación, pero tú y yo sí podemos vivir de verdad el evangelio de Jesucristo desde nuestras casas y desde nuestras familias. Tú y yo sí podemos mostrarle al mundo, con mi familia, con mi propia vida, mostrarles el poder del evangelio que transforma y que nos hace diferentes. Tú y yo sí podemos ser verdaderos cristianos, cristianos de verdad y no cristianos de apariencia. Eso sí lo podemos hacer. Y Dios hará cosas grandes para transformar nuestra sociedad y nuestra ciudad. Levanta tus manos, por favor, y dile al Espíritu Santo: gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Si hemos perdido tiempo, pero de verdad nos arrepentimos y asumimos la responsabilidad, yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a ayudarnos a recuperar a nuestras generaciones, a recuperar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a recuperar esas generaciones que no se van a perder, que no se van a perder, que yo estaré a la brecha para no permitir que se pierdan, en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y ¿qué te parece si le adoramos como sello de esta palabra en el nombre de Jesucristo? Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: